vamos a dar comienzo a esta actividad del día de hoy. En primer lugar, agradecer a las personas que se están conectando a la señal que vamos a transmitir el día de hoy. Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Brian Oyarzún. Soy psicólogo, vivo acá en Chile, particularmente en la ciudad de La Ligua, y esta es una actividad que hemos organizado como Alamoc Chile. Y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado, un colega eh, nos acompaña desde Perú, y él se llama Joe Sáenz, psicólogo clínico, magíster en psicología educativa, y se encuentra actualmente doctorando de psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Joe, bienvenido. Buenas noches, Brian. Un gusto de verdad compartir contigo este tiempo, compartir contigo la experiencia de conversar acerca de la evaluación psicológica. Y bueno, estoy muy agradecido por la invitación hasta Chile. En realidad es un viaje bastante largo a través de Así las es. redes, a través de las redes. Y un saludo para todos los que se conectan, siempre dispuestos a colaborar cuando haya la oportunidad. Así que muchas gracias y aquí estoy, dispuesto al Ok. diálogo. Muchas gracias, Joe. Vamos a explicar un poco la dinámica del día de hoy. Vamos a dialogar, bueno, la temática que nos convoca se relaciona con la evaluación psicológica, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con psicometría y test proyectivos, las consideraciones éticas de validez y confiabilidad, ¿ok? En este sentido, entonces, vamos a realizar una serie de preguntas junto a Joe para que podamos dialogar sobre este tema. Y ya al final vamos a dejar un espacio para preguntas, las cuales la gente que nos está viendo las pueda dejar en la zona de comentarios, ¿ok? Así que si aparece una pregunta durante el camino, usted la puede dejar y al final nosotros la vamos a leer para que yo pueda responder a estas preguntas que ha realizado nuestra audiencia. ¿Ok? Comencemos ya entonces, para poder contextualizarnos en cuanto a la temática del día de hoy. Me gustaría poder preguntarte, cuando hablamos de evaluación psicológica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, como personas que trabajamos respetando a la psicología basada en evidencia y a la psicología científica, eh, hablamos de un proceso sistemático que sigue un orden que busca dar una respuesta a la problemática de un paciente. Una de las psicólogas que más ha trabajado es este tema de la evaluación psicológica es la doctora Fernández Ballesteros, una de las grandes innovadoras y una de las grandes figuras en la psicología, en lo que es evaluación psicológica. Ella nos menciona que la evaluación sigue un proceso, sigue un esquema donde desde el inicio de la problemática que nos plantea el paciente, vamos avanzando sistemáticamente hacia la elección de una técnica de entrevista y observación, hacia el planteamiento de una batería de pruebas psicológicas para establecer el problema, al diagnóstico propiamente dicho, a la elaboración del informe y a un futuro plan de tratamiento. Dentro de sus investigaciones, ella, como todos coincidimos, nos explica que la evaluación no debe depender de las pruebas psicológicas. La evaluación, como tarea de los psicólogos, tanto clínicos como educativos, como de otras áreas, fundamenta el planteamiento para buscar la toma de decisiones y el apoyo hacia la información del paciente, pero siempre tomando en cuenta que los instrumentos psicológicos son apoyo a la evaluación. Así que siempre es bueno mencionar a las personas que nos escuchan, a los psicólogos, los futuros psicólogos, que los instrumentos psicológicos, las pruebas psicológicas, siempre van a ser complemento a la labor de nosotros y nuestra evaluación se debe ceñir a la entrevista, a la observación, al criterio fundamental de cada profesional y sobre todo los parámetros que establecemos para cada proceso independiente. Ok, bien. Y ahora, para poder seguir avanzando en nuestros, digamos, términos que hemos utilizado para la temática del día de hoy, ¿qué entendemos por psicometría? Bueno, la psicometría está considerada como una rama de la psicología que se encarga de la medición psicológica. Tenemos que tomar en cuenta dos criterios. La psicometría se encarga de la medición, ¿no? Por un lado, el término psico hace referencia a los aspectos psicológicos y por el otro lado al tema de la medición propiamente dicha. Medición es que yo le atribuya números a una característica psicológica. Es como, por ejemplo, que yo te diga, Brian, tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un puntaje de catipo de 8 en un inventario de personalidad que yo le apliqué, el CPQ.
ese puntaje de 8, ese puntaje decatipo que ya ha sido convertido, se le conoce como medición. La evaluación es que yo dé una interpretación al puntaje, que yo les diga a los padres, que yo les diga a los colegas, qué significa para nosotros ese 8. Ese 8, por ejemplo, como puntaje decatipo, se interpreta como un puntaje alto. Es decir, el niño presenta la característica que la prueba indica. Como es un indicador, yo debo describir esa característica. Entonces, cuando yo hablo de medición, es atribuirle valores numéricos a una variable psicológica, ya sea motivación, depresión, ansiedad, estrés, inteligencia, personalidad, entre otras. Y la evaluación es brindarle específicamente el significado de la interpretación propia al valor que estamos trabajando. Entonces, la psicometría se encarga de la medición, de la creación de instrumentos, de la adaptación de instrumentos, estandarizar un instrumento, de, por ejemplo, procurar crear las normas, los baremos, las tablas de interpretación. A eso nos referimos cuando hablamos de psicometría. Acá muchas veces las personas le tienen un poco de temor, ¿no? Porque como lleva procesos estadísticos, he aquí la parte un poco que no le gusta a las personas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de análisis factorial, se habla, por ejemplo, de validez de criterio, entre otros términos que asustan a las personas, pero la medición no nos debería asustar, más bien nos da un pie a que la psicología sea más científica. Ok, excelente, bien. Y ahora, ¿qué vamos a entender cuando nosotros referimos el término test proyectivos? En realidad, cuando nosotros hablamos de evaluación psicológica, se divide, bueno, de acuerdo a cómo se conoce en la actualidad, uno puede trabajar con técnicas, por ejemplo, entrevista, observación, y puede utilizar instrumentos para dar el sostén, el apoyo a nuestro criterio diagnóstico. Muchas de las personas consideran que existen técnicas proyectivas y a través de esas técnicas, por ejemplo, cuando yo hago una entrevista a una persona, yo decido utilizar un test proyectivo que responde a la teoría psicoanalítica que ha sido revisada por Sigmund Freud y por otros autores, donde plantean que la presencia de ciertos estímulos desencadenan respuestas en las personas a través de los trazos. Entonces, un test proyectivo es una tarea que se le brinda a la persona, un procedimiento que muestra en teoría que determinadas situaciones estimulantes van a procurar en mi persona que cuando yo realizo un trazo o responda a una pregunta, complete una frase o diga una historia, voy a yo a poder evaluar esta característica guiándome de la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa planteado por, bueno, por el psicoanalista, ¿no? Sigmund Freud, que él explicaba que las personas mostraban ante una situación X aquello que no podían mostrar frente a los demás, ¿no? Como por ejemplo, como estaba reprimido por una situación X, se liberaba, se estimulaba y la persona lo mostraba. Es decir, ante un dibujo, ante un trazo, ante una respuesta, una persona es capaz de mostrar, proyecta esa sensación, ese sentimiento hacia el dibujo. Es por eso que se considera que un trazo, un borrón, los botones, el color del cabello que es oscuro, las líneas entrecortadas, tienen un significado, una interpretación. Entonces los test proyectivos lo que buscan es dar una respuesta de manera subjetiva porque no existen, digamos, parámetros específicos que te digan que sí o sí dibujar los botones implica tendencia. Se basan en la teoría, como te cuento, la teoría de la proyección, que es un mecanismo de defensa, y lo que se busca es explicar es eso. Claro, tiene sus puntos, digamos, cuestionables, ¿no? Eso es un tema ya que lo vamos a conversar después, Sí, creo. vamos a ir revisando poco a poco. Muy bien, Joe. Ahora, cuando nosotros nos referimos, ¿cierto?, a validez, ¿a qué hace referencia la validez y la confiabilidad en un instrumento de medición o de Mm, evaluación? Bueno, esos son conceptos bastante ligados y comprometidos en el tema de la psicometría, ¿no? Por ejemplo, el tema eh, se conoce exactamente más o menos en la década del 2000, los libros de metodología de investigación, como los famosos Hernández, Fernández y Sampieri, ¿no? Mm, Nosotros en psicología recomendamos más revisar, por ejemplo, Kerlinger o Atto y Vallejos, que tienen su libro de diseño de investigación en psicología. La definición clásica, la definición básica de la validez es el grado en la que una prueba, un instrumento, un test mide lo que realmente dice medir. Esa es la definición, digamos, clásica, la definición válida, claro. ¿no? A lo largo
A lo largo, obviamente, de los años ya se ha generado otro tipo de definiciones que van ajustadas a las evidencias que muestra la prueba a través de ciertos parámetros de medida, ¿no? Mientras que la confiabilidad va ligada al grado en la que una prueba me muestra los resultados similares a través del tiempo, ¿no? Ambas características, tanto la validez como la confiabilidad, son puntos muy importantes en la creación de un test psicométrico. La Mm. validez, por ejemplo, en las evidencias que se trabaja, por lo general uno tiene que mostrar la medición, ¿no? La exactitud de la medición que existe cuando, por ejemplo, yo trabajo con un instrumento. Si la prueba dice que mide personalidad, las preguntas tienen que ser de personalidad. Mm. Y, por ejemplo, si la prueba es de memoria, no podrían haber preguntas que no impliquen el valor de la memoria. Y en la confiabilidad es lo mismo. Por ejemplo, en la confiabilidad se trabaja bastante con el coeficiente alfa de Cronbach y ahora se Mm. trabaja también con el coeficiente, el omega de McDonald, ¿no? Que se puede obtener a través del uso de una plataforma o de un software estadístico como Yamov. Entonces, esos puntos fuertes se debe tomar en cuenta cuando uno trabaja con una prueba, con un test psicométrico. Mientras que Mm. si lo trabajamos con una prueba proyectiva, no se puede probar estadísticamente y científicamente que esos resultados que nos dicen sean válidos para una determinada población y en general en la psicología. Ok, excelente, bien. Y ahora cuéntame, Joey, ¿qué relevancia tiene la práctica psicológica? O tiene, ¿qué relevancia tiene para la práctica psicológica en realidad la evaluación psicológica? Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos por determinadas áreas. Por ejemplo, en lo que es el área de selección de personal o clima organizacional o todo lo que se relaciona a las empresas, la evaluación psicológica cumple un papel muy importante. Por ejemplo, cuando creamos un perfil de puesto, cuando hacemos evaluación por competencia, cuando trabajamos, por ejemplo, cultura, clima o características del personal que labora en una empresa, la evaluación psicológica cumple un rol muy importante porque nos permite establecer los parámetros que queremos trabajar para justamente ese proceso. En el caso, por ejemplo, de la evaluación psicológica educativa, en el caso de los niños, cuando trabajamos con dificultades del aprendizaje, conocer de instrumentos, conocer, digamos, de evaluación, nos da una perspectiva más amplia. Por ejemplo, trabajamos con una niña de 9 años que se encuentra en primaria, como le decimos acá al segundo nivel de la educación inicial primaria. Sí. Encontramos, por ejemplo, que ella presenta características de un problema llamado descalculia, que es una, digamos, una dificultad específica del aprendizaje. Entonces, si nos guiamos en la evaluación psicológica, nos vamos a dar cuenta que existen ciertos parámetros que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, algunos psicólogos optan por una escala de inteligencia tipo WI5, algunos Mm. optan por tomar el EVAMAT de matemática, que es de EOS de Chile, algunos, Mm. por ejemplo, utilizan los EVALúa, que son también pruebas psicopedagógicas para las dificultades del aprendizaje, que también tiene sus baremos chilenos, y Mm. generan una batería de pruebas. Conocer de evaluación nos da una perspectiva más amplia acerca del problema de una persona. Al igual que en clínica, utilizamos instrumentos de depresión tipo Beck de depresión, el BDI o el Claro. STAI, el STAXI, todos los instrumentos que hay que la evaluación cumple ese rol de darnos a nosotros una perspectiva más amplia acerca del problema que presentan las personas. Ok, excelente. Y ahora, yo considerando ambas clases de pruebas psicológicas, como las que mencionábamos, es decir, psicometría y test o estas técnicas proyectivas, eh, y si pudieras desarrollar un cuadro comparativo entre ambos tipos de test, ¿cómo sería este cuadro? A ver, lo vamos a poner de una manera bien práctica. Imaginemos que mi mano derecha y mi mano izquierda están presentes, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos a las pruebas psicométricas y por otro lado a las pruebas proyectivas. Si nos referimos al primer punto de la validez y la confiabilidad, las pruebas psicométricas presentan validez y confiabilidad, mientras que las pruebas proyectivas no presentan validez ni confiabilidad. Si nos guiamos, por ejemplo, por el tema de la edad de aplicación, las pruebas predictivas se pueden aplicar más o menos de los 2, 3 años en adelante, como los garabatos, y las pruebas ¿Mm? psicométricas, por lo general, ¿no? En lo que consiste la evaluación de la inteligencia y la personalidad solo se puede aplicar a partir de 6 años en adelante en lo que es psicométrico, en la inteligencia de 2 años y medio en adelante. Si Mm. nos ceñimos, por ejemplo, al tema de la teoría que sostiene las pruebas, la teoría que fomenta la creación de un instrumento y que lo soporta. Por ejemplo, en las pruebas proyectivas, en los test proyectivos, se basan mucho en las teorías, digamos, del psicoanálisis, en las teorías de muchos autores que han aparecido a lo largo del tiempo.
Sin embargo, las pruebas psicométricas se basan en multiplicidad de teorías, como por ejemplo la teoría de los cinco grandes, por ejemplo la teoría de Cattell, Horn y Carro de la inteligencia, la teoría del factor G de Spearman, entre otras teorías. Ahora, si nos ceñimos, por ejemplo, al objetivo de la aplicación, por lo general, las pruebas proyectivas evalúan personalidad, por lo general. ¿No? Gran parte de ellas evalúa personalidad. Sin embargo, las pruebas psicométricas evalúan multiplicidad de características. Inteligencia, como le llamamos, constructos, ¿no? Inteligencia, personalidad, aspectos emocionales, depresión, ansiedad, entre otros. Así que ese pequeño cuadro nos da una idea de gran abanico de posibilidades que tenemos al utilizar una prueba psicométrica frente a una prueba proyectiva. Ok, excelente. Y allí tomaste un tema importante en este cuadro comparativo que eran los marcos teóricos. Me gustaría poder consultarte lo siguiente. ¿Qué relevancia tiene prestar atención a los marcos teóricos que sustentan los tests? Es una pregunta bastante interesante y es una cuestión que debo de mencionar a muchas personas. Por ejemplo, acá en Perú tenemos la mala costumbre de utilizar pruebas que son en teoría desfasadas, que sus teorías no han sido revisadas ni cuestionadas, ni se han hecho un análisis factorial a lo largo de los años, ¿no? No existen investigaciones, no existen metaanálisis que hayan investigado esos instrumentos a lo largo de los años. Por ejemplo, una de esas pruebas es el test Stanford-Binet. Hay una prueba muy conocida a lo largo de los años que se llama el test de inteligencia Stanford-Binet, la versión LM, que data de hace más de 30 años, que acá lo utilizan mucho y consideran que es una de las pruebas que mejor evalúa el concepto del retraso mental, cuando eso es un error, porque existen muchos instrumentos y ahora el concepto se maneja discapacidad intelectual. Conocer de teoría, conocer de las teorías nos ayuda a discernir exactamente qué es lo que vamos a trabajar en cada instrumento. Por ejemplo, si los estudiantes de psicología, los psicólogos ya titulados, los profesionales, se tomarían un poco de tiempo en analizar las perspectivas actuales que hay en la teorización, evitarían utilizar instrumentos desfasados. Por ejemplo, si vamos a hablar de discapacidad intelectual, entonces trabajemos instrumentos que evalúen discapacidad intelectual. No nos ciñamos a la idea de trabajar una prueba que ha sido cuestionada en muchos años atrás y no le damos el valor importante a las teorías actuales que se manejan y sobre todo a las perspectivas que tenemos el día de hoy. Es algo muy cuestionable, de verdad, y me gustaría saber cómo se maneja allá también en Chile, qué tipo de perspectivas hacen cuando utilizan una prueba, si siguen el criterio de la teoría, si siguen el criterio porque es la única prueba que conozco, porque no hay otras pruebas más actuales. Es un problema y estamos trabajando para frenar esta dificultad. Mm. Ok, en ese sentido lo que mencionas es relevante saber que detrás, digamos, de cada test psicológico hay una teoría, digamos, la cual sustenta el test que voy a utilizar, ¿no? Claro, lo que pasa, Brian, es que cuando un alumno, cuando un psicólogo utiliza una prueba, las pruebas psicológicas responden sí y no a una teoría. Por ejemplo, un autor plantea que su prueba responde en su análisis factorial a 6 factores. Bueno, asumimos que la persona que quiere adaptarla al momento de hacer sus investigaciones y hacer un análisis factorial, descubre que en la población en la que ha tomado las características que muestra el instrumento, responde a 2 factores. Entonces uno se sorprende, ¿no? Uno dice, pero el autor obtuvo un resultado acá y acá se obtuvo otro resultado. Entonces la teoría se cuestiona, por eso se Mm, replantea la teoría. Y hay un mm, replanteamiento, una revisión, y por eso hay propiedades psicométricas, hay evidencias de validez y confiabilidad y cómo se presenta en la actualidad. Entonces, el instrumento toma un valor diferente, el instrumento toma un valor diferente, ¿no? Toma mm. una postura. Entonces, el autor se respeta, pero cuando uno hace un análisis más actual, ahí es donde toma en cuenta el criterio. Es por eso que les comento a las personas que nos escuchan, aquí que tenemos un poquito de tiempo, no sé si recordarán todas las personas que nos escuchan y los que tú conoces, que hasta el día de hoy se maneja este concepto de las inteligencias múltiples. Es una Claro, sí. teoría psicológica que muchos lo utilizan en educativa, los Muy profesores de los popular. colegios, muy popular. Y se ha demostrado científicamente a través de metaanálisis, a través de investigaciones, a través de los años, que ese concepto está errado. El propio Gardner ha retrocedido en darse cuenta y confundir teóricamente una habilidad con inteligencia. Así que yo recomiendo a todas aquellas personas que nos siguen o que nos están escuchando que si van a utilizar instrumentos que miden ese concepto, pues están equivocados porque la propia teoría no es científica, no se puede tomar en cuenta en realidad.
y debemos ser bastante prudentes al momento de trabajar esos instrumentos. Igual pasa, por ejemplo, con los colegas que son los forenses. Utilizan términos extraños, como por ejemplo el síndrome de alienación parental, que ha sido cuestionado muchas veces. Sin embargo, existen colegas que evalúan pruebas de teorías que no tienen sentido. Por eso que la teorización es muy importante. Y responde sí, porque al momento de leer una teoría y plantearla, nos damos cuenta de la importancia. Hay un problema, y me gustaría comentarlo con todos, y de paso contigo, Brian. Por ejemplo, Sí, cuando por favor. evaluamos inteligencia, hay un problema. Las personas piensan que el que obtiene un puntaje más elevado o la persona que saca más notas es más inteligente. Pero si se tomaran un poquito más de tiempo y un poquito más de prudencia al momento de lanzar esas sentencias, se darían cuenta que la inteligencia responde a muchos factores, pero hay una inteligencia única, el factor general. Y también los invito a leer a la teoría de Cattell, Horn y Carroll, la famosa teoría de los tres estratos, la CHC, que establece características muy puntuales al momento de evaluar inteligencia. Es por eso que las escalas tipo WI5, tipo WISE4, tipo WIPSI4 nos dan una multiplicidad de factores que explican ese factor de inteligencia. Por eso que hablan de comprensión verbal, de razonamiento perceptivo, entre otros términos que trabaja, por ejemplo, la WISE 4 y que la WIS 5 ha replanteado la forma como se presenta. Excelente, sí, muy buena observación que señalas en relación a eso, Joe. Y considerando lo expuesto anteriormente en relación a todo lo que hemos conversado hasta ahora, el psicólogo en cuanto investigador o profesional, ¿en base a qué criterios debe seleccionar los instrumentos de medición y evaluación? Por ejemplo, viene una persona evaluada con, digamos, características de una dificultad del aprendizaje. Viene con su mamá, es un niño de 8 años que está en segundo de primaria o tercero ya, y lo primero que debe asumir el psicólogo es trabajar el motivo de consulta. Si yo determino que el motivo de consulta me da a mí la realidad problemática, acá tenemos dos cuestiones. Por ejemplo, en la psicología conductual se habla mucho del análisis funcional de la conducta. Muchos de los colegas que conocemos en las redes y que yo conozco también por las redes, trabajan bastante el análisis funcional, y esto hace, por ejemplo, que ellos eviten aplicar un instrumento, lo cual es, bueno, no está mal, pues no es postura, y les ayuda bastante conocer las conductas que se manifiestan en la persona normal. Bienvenido sea, porque es una propuesta interesante y respeta los parámetros científicos. Pero una persona, por ejemplo, que se dedica a trabajar instrumentos psicológicos, pues toma en cuenta el detalle de que las características que las personas muestran y que se puede citar en los manuales diagnósticos, por ejemplo, en una discalculia, la dificultad para la geometría, para el cálculo, para la numeración, las relaciones espaciales, entre otras. Entonces, busca un instrumento apropiado que responda a esas preguntas. No podemos aplicar una prueba porque a mí se me ocurre, porque yo creo que está mejor para la persona. Los instrumentos responden al criterio de nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un niño con un problema de discalculia, ¿qué instrumento le tomo? ¿El TEDIMAT? ¿El EVAMAT? ¿El precálculo? ¿El procálculo? Si yo tengo una persona con un problema de lectura, de dislexia, ¿qué le tomo? ¿El ROLEC? ¿Le tomo el TALE? ¿Le tomo el DSTJ? ¿Qué instrumento le puedo yo aplicar? ¿Bajo qué criterio debo yo de considerar? Acá el criterio responde a la anamnesis, responde a la historia psicológica, responde a las características propias del problema de la persona evaluada, entre otras, ¿no? Entre otras, ¿no? El problema, como muchas personas lo comentan, es la formación, Brian. Y yo te comento que hay muchas falencias en la formación de las personas que estudian psicología. Y la verdad es preocupante, porque yo he escuchado, y te cuento, y le cuento a los que nos oyen, que siempre dicen, tú toma lo que sabes, si la persona está triste, toma la depresión, y no se dan cuenta que no son características, en realidad. Sí, excelente. Bien, y cuéntame un poco ahora, yo en relación a las pruebas proyectivas o gran número de ellas. ¿Estas cumplen con los criterios de validez y confiabilidad necesarios para la investigación y o evaluación profesional? Esta es una pregunta que puede generarnos quizás un poco de enemistad con los colegas, y hay que decirlo en realidad, porque todavía hay un gran fuerte de personas que tienen, digamos, una ferviente aceptación de las teorías psicoanalíticas que ya ha sido demostrado que no tienen un fundamento científico para ser probado. Yo le he preguntado a muchas personas, demuéstrame científicamente que colocar botones en una prenda de vestir de un paciente implica que tenga dependencia.
¿Cómo puedes tú probar que el cuello largo implica inseguridad? ¿Cómo puedes tú probar, por ejemplo, que, digamos, los dedos en punta implican agresividad, que las manos en la espalda indican que oculta algo, entre otras características de las pruebas, los test proyectivos, ¿no? Como, por ejemplo, el orden de las figuras en el Barteg, o, por ejemplo, esta cuestión que lo he criticado y lo hice público, esta crítica a una colega que puso en el informe que el niño tiene problemas de superación del complejo de Edipo porque no se dibujó a él al costado de su papá. ¿Cómo puedes fundamentar algo que no tiene mucha cabida en la ciencia? Es algo que no se puede explicar. La validez y la confiabilidad como características básicas de un instrumento, si no están presentes en las pruebas proyectivas, es porque se han hecho varias investigaciones en las cuales no se puede probar. El mismo Freud hablaba de que, bueno, no buscan ser ciencia, ¿no? Como siempre se ha escuchado. Sin embargo, existen todavía vacíos ahí en las evaluaciones. Yo soy un poco crítico con esto y les digo a las personas que yo no les voy a exigir que no dejen de hacerlo, porque yo no soy quien para pedirles a las personas que no lo hagan, pero sí que respeten los parámetros. Si van a utilizar un instrumento que es proyectivo y ellos van a fundamentar que la persona tiene traumas del pasado o que tiene dificultades que no ha superado, entre otras, pues es mejor que esté muy seguro de lo que va a trabajar y que contextualice el problema. La conducta es contextual, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, pero ¿por qué te cierras tanto a las psicométricas? No es que nos cerremos a las psicométricas, lo que estamos trabajando es psicología basada en evidencia, psicología científica, y la psicología científica busca probar, busca demostrar que lo que estamos trabajando cumple con los parámetros necesarios. Y obviamente yo no tengo ningún enemigo psicoanalista, pese a que me escuchan siempre dando mis críticas, pero si esto nos sirve como un apoyo para tener más claro acerca de lo que estamos evaluando, bienvenido sea. Así que si vamos a trabajar con pruebas de dibujos o de estímulos, hay que tener bien claro que el fundamento que estamos empleando no responde a la epistemología, no responde a los parámetros científicos. Y yo sé que muchas personas van a decir, no, pero Freud planteaba su propia epistemología, que él también ha hablado de otros autores, pero esta es una discusión larga, es una discusión para hacer un conversatorio solamente de este tema, en realidad, Nueva conversatoria. y citar a autores, y citar papers, citar investigaciones. Te cuento una pequeñita nada más, una chiquitita que nos Sí, va a durar por favor, 20 segundos. por favor. Escuchen, hace por lo menos como 5 años estaba revisando una investigación, porque lo han hecho, ¿Mm? de un psicólogo de otro país, creo que es europeo, que hizo una revisión psicométrica del test de la figura humana de Karen McCover. Y tú te sorprenderás, ¿cómo puede utilizar una prueba proyectiva para hacer una investigación psicométrica? He aquí el detalle. Esta persona le puso puntaje a la prueba. Es decir, por ejemplo, si la prueba tiene 100 indicadores, él le puso un punto a la presencia de un indicador y 0 a la ausencia. Entonces, tomando en cuenta ese criterio, trabajó la idea de cómo sería un análisis estadístico. Y eso es muy curioso, ¿eh? Y sí, tengo el paper y llegó a demostrar que los indicadores son válidos, pero tú dirás, si yo le pongo ausencia o presencia, debo trabajarlo en psicometría. Al final, obviamente, tú estás evaluando la presencia del indicador o la ausencia del indicador. No estás evaluando qué tan robusto, qué tan sustentable es que la persona diga que ese indicador te demuestra eso o te Así dice es. que la persona es insegura o es inestable, ¿no? Así que, por favor, dejemos de estar fundamentando que si la persona está, por ejemplo, si es un varón y comienza a dibujar mujer, no podemos decir que la persona tiene tendencias homosexuales, porque eso es absurdo. No cataloguemos a las personas con el instrumento. Mm, excelente, excelente ejemplo. Bueno, y anécdota que también tuviste como de experiencia, ¿no? Ujú. Y yo te cuento un poco ahora, en relación a esto que hemos conversado, ante qué riesgos se encuentran las personas que son, digamos, atraviesan o son sometidas a estos procesos de evaluación donde se emplean estos test proyectivos. En psicología científica, por lo general, estamos preocupados por el tema de que hay muchos colegas que todavía trabajan solamente bajo ese parámetro. Justificar una característica porque una prueba lo está mostrando no tiene mucho tinte. Cuando uno le pregunta sobre cuál basamento teórico se puede explicar el informe de esa persona, uno se sorprende y dice, pero ¿cómo, no? O sea, la persona me está diciendo que mi niño tiene traumas en el pasado y él recién tiene 6 años y que le han aplicado una prueba llamada el test de Gooden o Harris para evaluar inteligencia a través del dibujo proyectivo. Estamos justificando que la ausencia de los elementos en el cuerpo hace que sea menos inteligente.
Eso es algo bastante preocupante. En realidad hay una prueba psicológica se llama TGH, test de Gooden o Harris, y establece que si un niño dibuja el cuerpo completo de una persona, se le pone un punto por cada presencia del elemento en el cuerpo, sea cuello, brazo, pierna, entre otros. Y yo no puedo considerar eso porque no tiene un sostén. O, por ejemplo, cuando le aplican el test de la figura humana, o el test del árbol, el test del árbol, la casa y la persona, o como te contaba, ¿no? El test de la familia. Si se cogen las manos, hay comunicación. ¿Cómo puedo yo justificar en un informe psicológico que si no se cogen las manos no hay comunicación? No tiene mucho sentido. Sin embargo, hay personas que lo redactan. Estamos atentando contra la explicación psicológica científica de cómo se presenta, ¿no? Los colegas que conocemos en las redes son conscientes de que si una persona realiza un informe psicológico a pedido de un centro educativo, de una institución, si yo lo justifico con teorías psicoanalíticas que no puedo fundamentar porque solamente pongo lo que conozco, entonces no tiene sentido. ¿Cómo le pueden decir a una persona de 8 años que por el hecho de dibujar, por ejemplo, una sombra negra o una especie de elemento largo negro, el niño tiene traumas sexuales, lo cual no tiene fundamento, ¿no? Hace poco nomás estaba leyendo en un post mío que publiqué en el Facebook, donde yo había justificado de que llamar complejo de Edipo a ese problema en la que el niño no se comunica con el papá, pues no sería muy trabajable. Sin embargo, la gente, como tú verás, a veces se sobresalta, como si estuviéramos atentando contra su dogma, ¿no? En filosofía dogmática, bueno, esto parece preocupante, ¿no? Como si estuvieran bastante empeñados en creer de que esa es la única explicación. Así que no atendemos contra la ética, eso es lo preocupante, no atendemos contra la ética del trabajo psicológico. Excelente, sí, es complejo ese asunto porque hay asuntos tan delicados como el trabajo, bueno, todos los asuntos que tienen que ver con el ser, ¿cierto? Del ser humano, lo que nosotros hacemos con las personas, es altamente delicado, ¿cierto? Y llévalo a campos que son también de relevancia social, como postular a un determinado trabajo, donde imagínate el contexto quizá actual que nos encontramos, una situación muy compleja a nivel mundial, tú vas a postular un trabajo, y para poder ingresar a ese trabajo te van a evaluar un psicólogo, ¿cierto? Y va a emplear determinadas pruebas, estas pruebas proyectivas. Acá son muy populares el test, no sé, el test de Sulliger, la persona bajo la lluvia, otros temas como reactivo al color, como el Lucher. ¿Qué haces al respecto allí cuando te encuentras ante una cuestión de que necesitas este trabajo y te van a evaluar y utilizan estos instrumentos, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Algo que me gustaría que las personas que nos están escuchando y que tú también sepas es que yo soy de las personas que considera que depender de un instrumento tampoco es lo correcto. Depender de una prueba para decir cómo es una persona tampoco es lo ideal. Por ejemplo, conversando con unos colegas que trabajan en el área de las empresas, organizacional o industrial, como lo conocen también en otros países, que también es un área, lo que es importante es aprender a hacer evaluación por competencias. Lo que es importante es aprender a trabajar el perfil de la persona, y el instrumento es el apoyo necesario. Hemos visto casos en los que muchas personas dependen mucho de lo que la prueba dice para que lo tomes como apto o no, cuando hay otros parámetros a tomar en cuenta. Y si nos guiamos solamente porque el evaluado dibujó mirando hacia la izquierda, que tiene problemas no resueltos, o se dibujó mirando hacia la izquierda, y que tiene metas en el futuro, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y lo toman en cuenta. Yo he visto procesos masivos donde lo primero que toman es el test de la persona bajo la lluvia y encima le llaman hombre bajo la lluvia, encima lo denominan mal, ¿no? Y toman en cuenta, si pone un paraguas, sabe cómo enfrentarse a los problemas, ¿no? ¿De dónde sacan esas ideas y cómo pueden justificar la presencia del contrato de una persona a través de esa evaluación? Tampoco quiero justificar que la psicometría o las pruebas psicométricas sean, pues, la panacea de la psicología frente a las evaluaciones, ¿no? Lo que yo siempre justifico, lo que yo siempre estoy buscando es que trabajemos bajo un enfoque basado en evidencias, que trabaje evidencias científicas y que muestre que los resultados que estamos trabajando, pues, ayudan a las personas, ¿no? Hace poco puse un mensaje: si van a trabajar en el área clínica, se van a dar cuenta que gran parte del trabajo depende mucho de lo que hacemos como profesionales. Si es un mensaje para los estudiantes de psicología del futuro, pues bienvenido sea que ellos se detengan, que estudien, que sean conscientes de que cada trabajo que hacen en el futuro va a salvar la vida a una persona. Excelente, bien. Y en esta misma línea de lo que hemos estado conversando, yo cuento un poco, ¿el uso de test proyectivos atenta contra la ética profesional del psicólogo?
Es que mira, cada país, por ejemplo, establece un criterio a la que se le llama, por ejemplo, los principios éticos, ¿no? La división 12 de la APA también establece características de cómo uno debe trabajar con las teorías pseudocientíficas, las pseudoterapias, y si hablamos de la ética, que es el estudio de la moral y los principios de las evaluaciones correctas y el trabajo correcto con las personas, pues yo no lo voy a estar engañando y yo no lo voy a decir, pues, mira, si hueles unas hojas aromáticas, pues se te va a quitar el estrés, o si por ejemplo trabajamos constelaciones, o si trabajamos PNL, o cualquier tipo de técnica que no ha sido sustentada científicamente, si yo soy consciente de que eso no tiene mucho sentido, yo lo aplico y yo lo practico, estoy yendo en contra de la ética. Acá en el Mm. Perú hay un código de ética del Colegio de Psicólogos que establece las normas correctas y el principio fundamental de que solamente los instrumentos deben ser trabajados por personas que conocen del instrumento, que saben su teoría y que son capaces de distribuirlo. Por ejemplo, si tú te compras una prueba nueva, por ejemplo el SENA, el test de niños y adolescentes de características de personalidad, no pretendan creer que si yo me leo el manual ya sé cómo funciona, porque hay que conocer la teoría. Incluso como le contaba en otra experiencia que tuve conversando con un colega que se dedica también a la evaluación psicológica, hablábamos de este principio fundamental de que las personas dejen de creer que por el hecho de que se compran una prueba ya son expertos en la misma. Eso no funciona de esa forma. Hay que tener un concepto claro. Por ejemplo, TEA de España da sus cursos, por cada prueba da un curso, te enseña evaluación psicológica utilizando el instrumento y que sirve como acompañamiento. Así que la ética se ve afectada en la medida en la que una persona es consciente, o quizás no, de que si la teoría que está trabajando, el instrumento que está trabajando, no aporta a la ciencia y no te da el apoyo o sustento necesario, pues es preocupante que aún que sepan, lo sigan trabajando, ¿no? Eso es algo preocupante en realidad. Mm. Y yo lo veo injusto. No podemos engañar a los padres, a los niños, a los adolescentes, a los adultos con los que trabajamos. Mm. Ok, bien. Bien, Joey, y como para ir, digamos, realizando una última pregunta antes de pasar antes de pasar a la sección de preguntas, porque ya tenemos varias personas que están compartiendo junto a nosotros, han ido dejando diferentes preguntas que vamos a pasar de inmediato a responderlas. Me gustaría, bueno, preguntarte lo siguiente y en relación a todo lo que hemos visto, ¿por qué debería ser una norma de todo psicólogo a la hora de buscar, medir o evaluar mediante pruebas psicológicas el basar esta práctica en pruebas psicométricas y quizás no en pruebas proyectivas o finalmente pruebas que no tengan un sustento científico? Es que, por ejemplo, si nos ponemos a revisar las normas de la APA, si nos ponemos a revisar los criterios de la comunidad que crea test, si nos ponemos a revisar a todos los autores que conocemos, por ejemplo, Muñiz es uno de ellos, muy importante en la psicometría, a varios autores que podemos mencionar, si nos basamos en la ciencia, si tomamos en cuenta el sentido de trabajar bajo los parámetros, entonces vamos a hacer una labor psicológica adecuada, una labor psicológica ideal, que justamente es lo que buscamos. Si mi tarea es trabajar una psicología con ciencia, entonces podemos hacer eso. Es importante que los psicólogos sepan, los colegas, los estudiantes, los futuros psicólogos que muy pronto van a egresar, que si vamos a trabajar con un paciente, con un consultante, con una persona que busca evaluación y que no sabemos exactamente qué es lo que buscamos, no lo vamos a bombardear de pruebas, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos casos de personas que dicen, mira, él parece que tuviera tal cosa, entonces tómale esto. No, no se trata de que él parezca o no se trata de que esa persona tenga esa característica. Yo siempre le digo a los estudiantes, nunca supongan, nunca crean que lo primero que ven es lo que realmente la persona tiene. Nunca den nada por sentado. Siempre analicen. Siempre justifiquen el porqué del instrumento. Fernández Ballesteros nos menciona siempre en su definición, pregúntate el para qué, el porqué de ese instrumento, el porqué de ese punto de vista en la pregunta de la evaluación. Justifica la presencia de una prueba. Por ejemplo, en niños que tienen TEA, trastorno del espectro autista, uno de los instrumentos más importantes que se ha generado en los últimos años, el ADR, una de las pruebas más geniales que hay, un instrumento muy importante. Y obviamente tiene su precio y tiene su implicancia para aprender del instrumento. Y las personas creen que comprarse la prueba es ya me hago experto, ¿no? No. Igual pasa, por ejemplo, con los instrumentos de dificultades del aprendizaje o la discapacidad intelectual, o por ejemplo, algunas personas se descargan un instrumento de internet y creen que esa es la respuesta, entre Mm. otras. Por eso, una última recomendación, si vamos a trabajar evaluación psicológica desde el punto de vista de la psicometría y la ciencia,
detengámonos un instante y pongámonos a reflexionar si realmente lo que estamos trabajando es fundamental para la persona que estamos evaluando. Si es fundamental para la persona que estamos evaluando, bienvenido sea. Si nos da esa pauta, bienvenido sea. Y si trabajan bajo el parámetro de repente de la ciencia, ¿no? Y están trabajando bajo el análisis funcional de la conducta y realizan su análisis funcional de manera eficaz y con eso, por ejemplo, es más que suficiente para su trabajo, felicitaciones. Me parece interesantísimo. Yo también, bueno, yo también he sido formado en la terapia cognitivo-conductual, yo conozco también cómo se trabaja eso y felicito mucho a los colegas, ¿no? Un saludo para todos ellos que siguen la ciencia, que están trabajando en el análisis conductual y me da mucho gusto saber que la comunidad psicológica científica está creciendo y hay que respetar mucho los puntos. Así que si van a evaluar, tomen en cuenta bien el criterio, generen una batería, ¿qué instrumento voy a yo aplicar para conocer la problemática? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero saber la dificultad de comunicación en la pareja, hay una prueba llamada ASPA, aserción en la pareja. Si yo quiero saber, por ejemplo, problemas de hiperactividad, puedo apelar al ETDAH, a las escalas de Connor. Si yo quiero tomar, por ejemplo, alguna dificultad en la familia, puedo aplicar el clima social familiar, el FES de Moss, como puedo aplicar el APGAR de familia, como puedo aplicar, bueno, no sé, ¿no? El test de la socialización parental de adolescentes. Si quiero trabajar con personas que tienen dificultades como, por ejemplo, barras bravas, como le llamamos acá, los pandilleros, como le llamamos acá, o ¿Sí? adolescentes con problemas sociales, podemos trabajar una prueba de Nicolás Seis Dedos, que falleció hace muy poco, que se llama el Cuestionario de Conductas Antisociales y Delictivas, el CAT. Y así, Va. si tú me preguntas para cada área qué instrumento sería lo más recomendable, hacemos una lista y acabamos el domingo de repente, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a Sí, hacer. tienes razón. Pero Bien, es yo, una idea, es una idea. excelente. Antes de pasar a ahora sí, la última pregunta, y bueno, y también para que pueda ser de utilidad para los colegas que nos están viendo, todas las personas que nos ven, un bonus track como ¿qué textos podrías tú recomendar respecto a evaluación psicológica y que incorpore también psicometría, qué sé yo? ¿Qué textos se te vienen a la cabeza rápidamente? Bueno, los autores no me acuerdo mucho los nombres, pero sí tengo los libros de Fernández Ballesteros, Mm, importantísimos sus dos ediciones de evaluación psicológica, libros de ya, psicometría, ahorita no recuerdo el autor, pero hay dos libros de psicometría muy buenos, metodología de la investigación de Kerlinger, metodología, diseños de investigación en psicología de Ato y Vallejos, por ejemplo, bueno, psicometría, no recuerdo el autor ahorita, pero muy importante, por ejemplo, teorías del aprendizaje de Jung, por mm, ejemplo, leer el libro fundamental, procesos psicológicos que tienen un punto de análisis funcional, importantísimo ese libro de verdad, de la Universidad UNED a distancia de sí, España, excelente ese libro, recomendadísimo. mm, Por ejemplo, Lichtenberger, de los mitos de la psicología, también importante ese libro, tomar en cuenta qué mitos hay, ¿no? Por ejemplo, todavía el día de hoy hay personas que creen que el cerebro es una parte es emocional, la otra parte es calculadora, creo, no sé, son mitos en psicología y sobre todo, algo fundamental, participar siempre de cursos de actualización, ¿no? De mm, tomar en cuenta de teorías, leer el factor general, leer la teoría de los cinco grandes, leer los postulados, por ejemplo, de Spearman, ¿no? Todos los autores que hay de Thurston para conocer un poco el parámetro de la inteligencia, entre otros, ¿no? Un libro también importante, Epistemología de la Psicología, también, no recuerdo el autor, pero sí lo tengo, es un libro de pasta amarilla, no me acuerdo el mm. autor, pero se llama Epistemología de la Psicología, que es un libro muy bueno, nos da una perspectiva más amplia acerca de lo que estamos trabajando y por favor no nos dejemos llevar por lo que un instrumento dice. Las Mm. pruebas no te dicen cómo es una persona, las pruebas te dan un indicador. También, de paso que lo mencionas, leer, por ejemplo, la teoría de Theodor Millon, que es una teoría de la personalidad muy Personalidad, sí. importante, en realidad, que tiene un punto de vista de personalidad normal y anormal. Es una excelente Mm, forma de verlo. Él ha participado mucho en el trabajo con el manual DCM. Y bueno, ¿no? mm, También tomar en cuenta, Brian, y lo comento a los demás, sé que hay colegas que no se ciñen mucho al manual DCM ni CIE, tienen sus críticas, por ejemplo, no hay problema, bienvenidos a las críticas, y trabajan mucho otro tipo de puntos de vista, pero creo yo que la psicología científica tiene que tomar un rumbo en la cual se busque llegar a un consenso, ¿no? En la que no nos pongamos a pelear si es mejor un conductismo que otro, o si es mejor un interconductismo que otro, o si, por mm, ejemplo, unos respetan a tal autor que otro, ¿no? Por ejemplo,
Algo que muchas personas me han preguntado y los que me siguen en el Facebook saben, yo soy, digamos, estoy muy apegado al tema de la conducta inteligente, que creo yo que es cómo debería evaluarse este constructo, ¿no? Y Mm, siempre que me preguntan, yo digo, podemos leer a dos personas, podemos leer a Rives y podemos leer a Varela, que son uno de los máximos representantes que he encontrado acerca de cómo debería trabajar el constructo llamado inteligencia, que, bueno, yo en mis clases, en el trabajo, lo llamo conducta inteligente o mm, comportamiento inteligente, como lo mencionan ellos, ¿no? Así que un mensaje para todos, por favor, lean mucho, critíquense, juzguen mm. y no se dejen llevar por lo que los otros dicen. Siempre analicen y fundamenten. Excelente, excelente reflexión, Joe. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas que tenemos acá en la zona de comentarios que nos han dejado varias preguntas. Vamos a partir con la primera. Bueno, hay preguntas que están, digamos, enfocadas a temas que desarrollaste dentro de la entrevista que acabamos de realizar. Así que vamos a tratar de buscar el momento en que se realizó esta pregunta y qué temas estábamos abordando. Tenemos acá la primera pregunta de Carla Muñoz, una compañera nuestra, colega nuestra y parte miembro de la MOC también. Qué Ella bueno. realiza una pregunta, estaba conversando respecto al tema de discapacidad intelectual y dice, discapacidad intelectual se mide a través de la capacidad de adaptación, ¿verdad? Sí, en realidad para evaluar discapacidad intelectual debemos tomar en cuenta varios parámetros. Por ejemplo, el tema también del nivel intelectual. Por ejemplo, se recomiendan mucho las escalas WI5. También el tema, por ejemplo, del Vineland 3, el VAPS 3, el DP3 de desarrollo. Yo te recomiendo tres instrumentos. Por ejemplo, para evaluar discapacidad intelectual, primero tenemos de conocer exactamente qué es una discapacidad intelectual y hacia dónde va el sentido, ¿no? Uno de los instrumentos recomendados es la escala WI5, nos da un puntaje de cociente intelectual. La otra, por ejemplo, el VAPS 3, el Vineland 3, que nos da adaptación y desarrollo. El ABAS 2 es una prueba excelente, el ABAS 2, se llama ABAS-2 de adaptación. Y el tema, por ejemplo, de Vineland ABAS, el WIS, y por ejemplo, también podemos tomar pruebas de desarrollo para ver en la medida de cómo el niño ha ido avanzando o la niña ha ido avanzando y determinar en cierto punto aquellas características que debemos de mejorar. ¿No? Se maneja mucho el concepto de discapacidad intelectual. Sin embargo, antes otros lo manejaban como retardo mental, que ya no es muy válido llamarlo, y algunos instrumentos lo toman como retraso mental y ahora el DSM ya lo maneja como discapacidad intelectual, tanto leve como, por ejemplo, de otro nivel. Esas son pruebas actuales. Por ejemplo, el VAPS 3, es Vineland, que la mayoría lo conoce como el Vineland 1, ahora está en su Sí. versión 3. ¿No? Por Mm, ejemplo, también el tema del ABAS 2. El ABAS 2 es excelente, de verdad, es una de las pruebas más recomendables que pueden haber y bueno, si pueden adquirirlo sería genial. Es una excelente. recomendación. Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Edgar Sánchez pregunta, ¿el 16PF actualmente es útil? Si trabajas el 16PF5, sí, el TEA de España, la empresa española que se dedica a crear pruebas y trabajarlas, adaptarlas, ha diseñado baremos para la prueba 16PF5, que es la que se vende actualmente. 16PF5 han sido adaptados, tiene baremos actuales, bueno, españoles, ¿no? Ya si es cuestión de lo compras, lo puedes estandarizar. Y sí, responde a la teoría de Cattell, ¿no? Ha sido diseñado, ha sido trabajado. Obviamente en internet van a encontrar otras versiones, el mismo nombre dice PF5, pero tiene baremos que no están actualizados. Por ejemplo, algo que también te comentaba, ¿no? Antes de comenzar nuestra Sí. conversación, es que, por ejemplo, yo puedo conseguir un instrumento del año 2000, pero ahí se quedó. Ha Mm, pasado 20 años, yo no puedo utilizar un instrumento de hace 20 años. Y dices, pero se llama 16PF5, es un ejemplo, ¿no? Se llama 16PF5, sí, pero sí. constantemente hay que actualizar esa prueba. Así que, Edgar, te recomiendo que si vas a adquirir el 16PF5, adquiérelo a través de la última versión que se ha generado que tiene baremos actuales. Un baremo, una norma, es una tablita, un cuadrito, un puntaje, una serie de puntajes que establecen características para una población determinada. Justamente Mm, responde a esa población. a El esa 16F5 es actual, ha mostrado puntajes actuales. Mm, excelente, bien. Tenemos otra pregunta. Diego González pregunta, Joe, algunas veces se confunden las pruebas de screening de las de diagnóstico. ¿Podés mencionar las diferencias?
Un saludo hasta Argentina para Diego, que siempre nos sigue ahí a través de las redes. Sí, Diego, hay un montón de dificultades entre las pruebas de screening o tamizaje y las pruebas, por ejemplo, que son pruebas diagnósticas. Podemos citar el ejemplo de el tema de los TEA, ¿no? El tema, por ejemplo, del autismo, ¿ya? Y lo que existe, por ejemplo, es el ADR. El ADR es una de las pruebas diagnósticas de autismo más importantes que puede haber, pero es diagnóstica. Ahora, hay entrevistas también de autismo, hay entrevistas que son pruebas que son entrevistas, pero esas pruebas tipo de entrevistas son más de tamizaje, son más para obtener características tipo solamente así, para conocer los detalles, pero no te da un parámetro de diagnóstico, solamente para conocer algunas características. Obviamente, hacer el de screening solo te muestra digamos, un preconcepto, una preidea acerca del problema. Y hay muchas dificultades. Por ejemplo, algunos, algunos psicólogos creen que con solo tomar la prueba de screening ya saben el problema. No, porque la prueba de screening te muestra una idea acerca del problema y la prueba diagnóstica ya te da un parámetro más amplio. Hay muchos ejemplos de pruebas de screening y pruebas, digamos, más completas. Por ejemplo, algunos eh, deciden tomar una prueba o una batería tipo, por ejemplo, los Evalúa, que es de EOS, ¿no? Y Mm. obviamente te da un puntaje de percentil de una dificultad llamada, por ejemplo, dislexia, discalculia. Ellos le llaman lectura, escritura, cálculo, ¿no? Como debería llamarse en realidad. Y obviamente sale un percentil, por ejemplo, de 10. En el Evalúa 1, el Evalúa 2, 3, hasta el Evalúa 10, ahí le sale un percentil 10. Entonces, como el Evalúa es una batería psicopedagógica específica para varias dificultades, ¿qué debería hacer el psicólogo cuando ya tiene ese resultado? Ah, en el área de cálculo le ha salido percentil 70, no hay problema. En el área de escritura, de expresión escrita, le ha salido, por ejemplo, percentil 60. Bueno, es promedio alto. Sin embargo, en el área de lectura le ha salido percentil 5. Entonces, ahí hay un indicador. Ese indicador me llama a mí a conseguir la prueba diagnóstica, que puede ser, por ejemplo, el PROLEC-R, procesos de lectura versión revisada, o el DSTJ, el diagnóstico de dislexia, que es más puntual, que es más específica y que todas las preguntas se basan justamente en el problema de la lectura. Entonces, siempre vamos a encontrar dos tipos de instrumentos, ¿no? Algunos, claro, trabajan de esa forma, un instrumento más ligado a tamizaje, screening, y otro ya más diagnóstico que establece pautas específicas para llegar digamos, a la toma de decisiones, ¿no? El evaluador presenta esta característica, entonces es porque la prueba me lo está indicando. Hay un montón de ejemplos, te citaría muchos, pero como te digo, nos vamos a detener el domingo. Excelente, sí, está bien. Bien, Joe, bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Y dice así, JJ Jauregui dice, ¿cómo podemos concebir aquello denominado personalidad desde una psicología basada en evidencia? Esto en relación a la evaluación de dicho constructo. Un saludo para México también, un colega muy respetado por la ciencia, de verdad. Valoro mucho Excelente. siempre sí, yo valoro mucho siempre sus preguntas y sus cuestiones. Y el constructo de personalidad tiene muchos traspiés en realidad. Yo no te puedo asegurar que la teoría de los cinco grandes, que ha sido utilizada para el Big Five, realmente sea la única respuesta a la solución a los problemas que hay de personalidad. Tampoco te podría asegurar que la teoría de Cattell sea la respuesta a lo que buscamos. Por ejemplo, eso es un poquito de historia, ¿no? No sé si recuerdas que hace mucho tiempo se generó esa idea de los cuatro humores corporales, ¿no? Del Sí, sí. flemático, melancólico, sanguíneo y colérico, ¿no? Un autor llamado Gaston Berger, que siempre he citado en las evaluaciones de orientación vocacional, bueno, trabajó esos conceptos para su prueba, ¿no? Y eso es algo que no se puede probar científicamente, eso ha sido desterrado ya hace muchos años, ¿no? Al igual, por ejemplo, que los postulados de Eisen. Lo que sí puedo decirle a JJ Jauregui, siempre tan respetable, es que lo que se considera actualmente para la evaluación de la personalidad y que responde a la psicología basada en evidencia son los instrumentos que están respetando la teoría factorialista. Todas aquellas pruebas o instrumentos que responden a una teoría factorial de la personalidad son los más apegados, digamos, a la ciencia. Ejemplos, Costa y McRae.
Son autores que trabajan mucho en lo factorial. Algunos están apegando al rasgo, pero es un rasgo como una conducta que se muestra. Es por eso que Mm, cuando una persona nos pregunta a nosotros cómo yo podría evaluar la personalidad de un niño menor de 6 años, yo le digo, psicométricamente no se puede porque no hay una prueba, pero lo que sí evaluamos son registros de conducta. Evaluamos una lista de chequeo conductual. Muchos autores factorialistas han tomado en consideración de tomar esa característica que está presente conductual en el niño y considerarla presente. Entonces, respondiendo a su pregunta, el constructo de personalidad es muy difícil de llegar a un consenso. Hay muchos mm, autores, muchos problemas, pero lo que se trabaja en evidencia en los test que estamos realizando y que estamos desarrollando son aquellos que están más ligados a los conceptos de las teorías factorialistas de la personalidad, que tienen más evidencia, que tienen más análisis, que tienen análisis factoriales, que responden a una robustez más científica. mm. Ejemplos, como nos preguntó hace rato una persona, los de Cattell. Sé que Cattell ha fallecido hace muchos años y quizás los que lo siguen se sorprenderán, pero a pesar de que su prueba sea un poco antigua, imagínate que el CPQ, el cuestionario de personalidad para niños, es antiguo. La teoría de Cattell, pero es factorialista. Entonces, lo que hacen los estadísticos, lo que se encargan de la estadística y la investigación en psicología, es tomar el concepto y hacer un análisis factorial, ya sea confirmatorio o exploratorio, de la teoría que sostiene la prueba y demostrar realmente que la ciencia nos indica si los factores que Cattell nos mostraba cumplen con el criterio. Así que sería quizás uno de los postulados más apegados, ¿no? Otros, como por ejemplo los de Eisen, están ya cuestionados. Otros, por Mm, ejemplo, ¿qué otras pruebas de personalidad? Por ejemplo, la de Milon también. La de mm. Milon también responde al análisis factorial, porque es una teoría, digamos, que toma en cuenta el contexto. Es una teoría biopsicosocial, toma mucho en cuenta el contexto y cómo la conducta se manifiesta. Leer a Milon es tomar en cuenta el criterio también de la conducta y el contexto y cómo esto genera cambios en las personas. Es una respuesta muy amplia y a la vez muy, digamos, ligada a la manera como se presentan las teorías en la actualidad. Excelente, sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, tenemos una pequeña dificultad con el tiempo, quizás no alcancemos a responder a todas las preguntas en vivo y bueno, vamos a ver de qué manera podemos compartir estas preguntas con Joe de otra manera y ver si puede dar alguna respuesta por escrito, quizás puede ser posterior a esta entrevista. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos la pregunta de Alejandro Herrera Garduño. Un gran saludo a Alejandro que estuvo compartiendo también con nosotros Mm. en una actividad pasada, así que un saludo a la distancia. Y él nos plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿qué diferencia existe entre psicometría y psicotécnica? Me parece esa distinción importante porque a muchos no nos lo enseñan. De antemano, gracias por su gran talento, profe Joe. Esa es una pregunta, y después un saludo para México, siempre mis respetos, Alejandro, un difusor de la ciencia y muy apegado a los principios conductuales. Yo lo felicito mucho por darnos a conocer más los postulados de Watson, de verdad. Mira, Mm, Alejandro, te cuento que este tipo de preguntas ha generado muchos problemas en las personas y, por ejemplo, cuando una persona va a hacer la selección de personal, lo primero que las personas dicen, ¿me vas a aplicar un test psicotécnico? ¿No? La mm, palabra psicotécnico en realidad muchas personas lo asocian a escalas tipo Raven, a preguntas para marcar, ¿no? A preguntas para responder. Sin embargo, la definición no va por ese camino. En realidad, Alejandro, ese término psicotécnico tiene más traspié de pseudociencia que de ciencia de verdad, ¿no? Por ejemplo, se conoce en realidad que la palabra psicotécnica, psicotécnico, va asociado a evaluar, digamos, técnicas que permiten llegar a ciertas características de conciencia, de autoconocimiento o de cualquier actividad que la persona, por ejemplo, quiera saber. Si yo me aplico una pregunta, una prueba que tiene números para continuar, por ejemplo, qué número continúa, y obviamente yo no sé cuál es el parámetro de la prueba, yo solamente quiero saber cómo respondo yo, entonces yo quiero saber si soy capaz de poder conocer la seriación de los números, pero si esa, digamos, esa hoja, esa prueba que me están dando no se sostiene en una teoría, no tiene una robustez científica estadística, si no ha sido trabajado y solamente dice test o prueba para medir aptitud,
por ejemplo, ¿no? Para medir el conocimiento de matemática, vienen letras que continúan, viene, por ejemplo, lees números. Entonces, ese tipo de evaluaciones o de técnicas se le llaman psicotécnica, porque ellos asumen que las respuestas que yo obtenga de la tarea que debo hacer me permite conocerme a mí mismo, hacer una autoexploración o hacer una actividad, no sé, tipo de juego o de tareas matemáticas. Por eso es que la mayoría confunde la palabra psicotécnica como la evaluación que hacen en selección de personal o en ingreso a un colegio o a una empresa o a una institución. Sin embargo, lo que se debe aplicar, lo que se fundamenta en la aplicación, son las pruebas psicométricas que responden a un constructo. Por ejemplo, el constructo de la inteligencia para evaluar la competencia de esta persona para un puesto de contador. Entonces, el Raven o la escala Raven responde a esto. Pero la palabra psicotécnica en realidad, y qué es bueno que lo preguntes, ha sido y será siempre cuestionada y criticada. Yo no defiendo esa palabra, más bien yo quisiera que lo cambien y te agradezco por esa pregunta porque creo que es la primera vez que alguien hace esa pregunta en mis largos años de experiencia. Jamás una persona había hecho una pregunta de ese tipo, así que si ustedes buscan la definición en internet, es muy parecida a lo que yo les he dicho, ¿no? Que busca acceder a conocimientos de uno mismo a través de ciertas preguntas, tipo de matemática, ¿no? Entre otras. Aunque, Oh, ojo, aunque, por ejemplo, también hay un punto de vista que muchas personas lo han trabajado, por ejemplo, utilizar estas preguntas para llevarlas a las evaluaciones psicométricas. Eso sí hay que tomar en cuenta. Muchas personas, por ejemplo, han generado dibujos o matrices y lo han llevado a la parte psicométrica. Eso sí es diferente, ¿ah? Han utilizado técnicas, preguntas psicotécnicas y lo han llevado a la parte psicométrica. Eso sí no podemos confundirlo. Si tú utilizas la palabra psicotécnico suelta y no se ha establecido dentro de un parámetro científico y estadístico psicométrico, pues no tiene mucha robustez. Pero si tú, por ejemplo, has conocido a personas que han llevado las preguntas tipo de qué número continúa, tipo qué letra sigue, a la parte psicométrica, ahí sí se puede denominar que estas preguntas que son psicométricas están empleadas como psicotécnico. Eso sí, son, digamos, términos muy asociados. Por ejemplo, en las últimas preguntas de el 16PF5, Catel nos puso qué número continúa. Catel nos mm, puso qué letra continúa. Catel nos puso sinónimos. Catel nos puso antónimos. Y uno se sorprende y dice, pero estas preguntas en realidad miden inteligencia, no, miden un factor de la personalidad llamada inteligencia alta-baja. Y es un factor. Y son preguntas psicotécnicas, pero que han sido llevadas a la psicometría. mm, ok, muchas gracias, Joe. Vamos, mira, tenemos por factor tiempo, nos quedan las últimas preguntas, pero como les decía, vamos a ver si Joe nos puede colaborar allí y revisar la sección de preguntas que realizaron en esta entrevista y ver si puede dar respuesta a aquellas que han realizado y quizás no podamos resolver acá en vivo. ¿Ok? Ya. Tenemos preguntas muy interesantes y también con un nivel de que nos van a tomar un tiempo considerable de responder, ¿ya? Así que vamos a tomar algunas dos últimas preguntas que son un poco más breves, ya en honor al tiempo solamente, ¿sí? A ver. Vamos a proyectar la siguiente pregunta. Raúl Sanz, colega venezolano, un saludo a Raúl, un gran Qué amigo, bueno. pregunta lo siguiente. ¿Podría mencionar departamentos de psicometrías importantes en la actualidad? Departamentos. Sería como, Bueno, no sé, universidades, escuelas, lugares ah, donde se porque digo departamento, yo pensé que hablaba de provincias. Bueno, sí, no sé hacia dónde, bueno, si te pregunta, apunta hacia, digamos, hacia institutos, instituciones. claro. eh, yo te recomiendo que sigas la página de TEA de España, que se dedica a la evaluación de, hace concursos cada año de creación de pruebas psicológicas, que revises los webinars o los cursos de Manuel Moderno, de Pearson, de TEA de España, que, por ejemplo, hay muchas páginas en Facebook que también se dedican a la proliferación de investigaciones en psicometría. Exactamente, no sé una institución que se dedica solamente a la psicometría en realidad, porque hay muchos, pero yo te recomiendo que España es uno de los países que más se dedica a la creación de pruebas psicológicas y me gustaría que revises pues, las páginas de TEA, de Pearson, de Manual Moderno, de las empresas que se dedican a la creación. Por ejemplo, hay un autor en España que es muy conocido, que es doctor en psicología, y yo lo sigo, por ejemplo, en las redes, que es el creador de la prueba Matrices, un psicólogo muy importante y que se ha dedicado y se dedica mucho a la psicometría, ¿no? Quizás pueda compartirlo algún día en mi Facebook, yo lo tengo ahí. Se llama Fernando Sánchez, también creo, es español y trabaja mucho psicometría. Así que si la pregunta va por ese sentido, pues
te pediría que revises pues las páginas que se dedican a la creación, a la difusión en realidad, pues, ¿no? Excelente, bien. Y vamos a ir con la última pregunta, ya, para poder ir concluyendo nuestra actividad del día de hoy. Y dice Javiera Esperanza Geiser Corbalán. Dice, Mm. hola, soy estudiante de psicología. ¿Y qué test considera usted que son básicos manejarlos en el ámbito clínico? ¿Qué me puede recomendar? Saludos a Javiera, estudiante también de Un psicología. saludo también a Javiera desde aquí, desde Lima, Perú. Bueno, la respuesta tiene muchos puntos. Si es depresión para niños, el CDI y CDS para niños. Si es depresión de adultos, el BEC de depresión. Si es, por ejemplo, ansiedad, STAI, STAXI, NA, también para niños y adolescentes. El tema de la conducta antisocial y delictiva, el ETDAH, pues no sé, hay muchos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, si fuera neuropsicológico, el Cumanes, el Cumanín, el Banfe, el Enfen, el Luria DNA, el Minimental, pues no sé, te puede decir una larga lista de nombres para área clínica, porque la pregunta es muy general. Yo te puedo Mm, decir varias, ¿no? Y que todas van ligadas a las problemáticas. Por ejemplo, el Milion 4, por ejemplo, el MIPS, que está en su versión 2 en inglés, la WI5, la WI4, la WIPSI 4, las escalas de inteligencia de Reynolds, el Tonic 4, el Factor G, el Raven 2018, 2019, pues el Matrices, no sé, te diría una infinidad de nombres en realidad, y claro. todas trabajadas Todo en el área clínica. de lo que quieras evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que tú Claro, quieres hacer? toma en cuenta el criterio de acuerdo a lo que quieres evaluar, pues, ¿no? Si yo me preocupo más, por ejemplo, por temas de TEA, autismo, Mm, hemos dicho el ADR, el A22, no sé, inteligencia emocional, un constructo tan polémico también, mm. asesión en la familia, no sé, te podría decir el NeoPi, el NeoFi, el MMPI2, RF, su versión. Pues no sé, Brian, muchas respuestas puedo tener para esa pregunta. Sí, excelente. Sí, que creemos que es una pregunta interesante, amplia y que va a depender, ¿cierto?, del área que te intereses a poder evaluar. Eso es Claro, como algo eso, especial. eso Sí, sí. bien. Eso, tenemos, quedaron muchas preguntas por responder, de verdad quedamos pucha, un poco en deuda con esto, Mm, pero vamos a hacer una última pregunta, Joe, un último esfuerzo Con, que dice. con mucho gusto, Brian, no hay problema, con mucho gusto. Tenemos Y es acá una Pablo. pregunta larga, es una Sí, pregunta larga. sí, Dios po. mío. Mira, Pablo ha escrito varias veces preguntando, así que no vamos a dejar de lado su gran interés. Dice así, Pablo Alberto, saludos, Pablo, colega chileno. Dice, hola, me acabo de unir. Dice, quisiera hacer algunas consultas. Uno, ¿qué ocurre, por ejemplo, con test proyectivos que dicen tener validez y confiabilidad, como por ejemplo el Rorschach sistema Exner? Ujú. Dos, ¿cuáles son? O vamos por parte. ¿Las Una leo por una. todas o No, una por una, una por una. primero Primero con me este? habla del test psicodiagnóstico de Hermann Rorschach, ¿no? Una de las pruebas psicológicas más El sistema intensas en lo que sí, él trabaja para el sistema Exner, ¿no? Sí, sí lo conozco, hemos llevado un curso de Rorschach también de la prueba. Y los parámetros que la prueba sigue es como el que lo hubieran psicometrizado, ¿no? Es como te comentaba acerca de esa investigación de Macover que le pusieron puntuaciones y tiene su Sí. parte psicométrica. Por ejemplo, no sé si han escuchado del test gestáltico visomotor de Bender, tiene una versión que es proyectiva en adultos y los indicadores emocionales en niños, y una versión psicométrica para calcular el cociente de maduración. Entonces uno Mm, se sorprende, pero son dibujos que un niño hace, ¿cómo puede llegar a la psicometría? Justamente porque le han colocado puntajes de presencia y ausencia. En el claro. caso de Rocha sucede lo mismo, ¿no? A los códigos que la prueba muestra del sistema de Exner, por ejemplo, si la persona dice que ve a dos osos rojos caminando, se le coloca pues forma, color, dimensión y movimiento, ¿no? fd.fc.fma, ¿no? Son Mm, códigos que se le pone a las respuestas de la persona que ha sido evaluada, ¿no? Entonces, si yo lo codifico, si yo le coloco puntajes de numeración y yo establezco, digamos, el parámetro de ausencia y presencia de respuestas en la prueba, yo puedo determinar que la prueba tiene validez y confiabilidad, porque la prueba me está indicando esas características, obviamente tomando en cuenta los criterios estadísticos, ¿no? Entonces, sí, el sistema de Exner ha probado, ha demostrado, pero eso no quiere decir
que la teoría principal sobre la que se sostiene es que la persona responde de acuerdo a lo que ve. ¿Cómo puedo yo justificar que una persona en la lámina, pues uno, ¿no? Ve a un murciélago, ve una máscara negra, ve una calabaza, ¿no? Son respuestas aleatorias. Se ha demostrado que las respuestas aleatorias, hay respuestas esperadas y respuestas no esperadas, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos a colocarle puntaje de ausencia y presencia, sí podemos llegar a una definición de validez y confiabilidad, pero digamos desde el punto de vista estadístico, pero desde la parte teórica, yo no podría justificar realmente que la teoría se sostiene muy bien explicando justificaciones teóricas de personalidad, como en la prueba dice, ¿no? Tiene muchas críticas, en realidad, tiene muchas críticas. La segunda pregunta hablaba de que si todas las pruebas psicométricas responden a las teorías basadas a la psicología basada en evidencia, creo, ¿sí? Sí, Y la tercera habla de justo lo que yo dije, de la inteligencia emocional. Bueno, en cuestión de la segunda pregunta, obviamente yo no puedo decirte que todas las pruebas psicométricas trabajan basadas en evidencia. Y hemos dado el ejemplo, por ejemplo, de la teoría de las pruebas de Cattell. Si yo tengo una prueba de Cattell del año 2000, el ESPQ, el CPQ o el 16PF5, que los baremos no han sido actualizados y que siguen respondiendo a factores culturales que no se manejan actualmente, no podría yo llamarlo basado en evidencia porque no puedo probarlo. Los factores culturales han cambiado de hace 20 años, del 2000 al 2020. Ahora hay más uso de tecnologías, las personas responden a dan otro tipo de respuestas. No puedo yo asegurar eso. Yo no te podría decir que todas las pruebas psicométricas responden a basadas en evidencia porque no es así. Hay muchas pruebas psicológicas que trabajan con psicometría, pero que no han sido revisadas en la actualidad y obviamente eso no es correcto. Citamos un ejemplo de hace mucho rato como la prueba de Stanford-Binet. Sé que Binet es uno de los máximos representantes de la psicometría y de la psicología y de la evaluación, pero si no has actualizado su instrumento, si no has, digamos, hecho una revisión factorial de cómo se presenta la prueba, no podría yo llamarla basada en evidencia. Así que no puedo yo gritar a los cuatro vientos que toda prueba psicométrica responde a basados en evidencia. Y la tercera, el concepto tan polémico de Daniel Goleman, que es el autor más conocido, cosa que no debería ser así. La historia cuenta que Goleman era periodista, ¿no? Y que él había conocido a través de escritos el concepto de la inteligencia emocional, que obviamente no le pertenece a él. Los autores son otros. Los autores son Salovey y Mayer, que también tienen sus pruebas de inteligencia emocional. La teoría es muy cuestionada porque está muy apegada a un indicador, por ejemplo, de personalidad, donde la persona tiene esa capacidad de aprender a manejar sus emociones, ¿no? Hay una crítica bastante fundamentada acerca de que no todos responden de manera inteligente emocionalmente, ¿no? Uno de los autores más conocidos es Baron, con su inventario de cociente emocional de Baron, que establece 5 puntos, como por ejemplo intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad, estado de ánimo general. Entonces, esos postulados más parecen indicadores de personalidad que del propio constructo llamado inteligencia emocional. Así que tu pregunta sí tiene una investigación que es crítica. Algunos autores consideran de que la inteligencia emocional no debe ser manejada como un constructo independiente, sino como parte de una evaluación de personalidad, al igual, justamente que lo menciona, al igual, por ejemplo, que la famosa dependencia emocional, que también es un problema bastante intenso. La dependencia emocional no es un trastorno. El mismo Castelló lo ha mencionado muchas veces y él es uno de los autores más reconocidos de ese problema y ha dicho que la dependencia emocional responde al tema del trastorno de personalidad por dependencia. Así que esto sí está deprobado que está más ligado a la personalidad que al propio constructo que muchos psicólogos le llaman trastorno, ¿no? Así que si esto responde en algo a tu pregunta, hay más investigaciones que hacer sobre esas palabras que has mencionado y te felicito por la pregunta tan amplia que nos ha mostrado en realidad. Interesante, sí. Sí, bueno, Joe, queremos terminar, digamos, esta entrevista que hemos realizado. En primer lugar, darte las gracias por poder colaborar junto a nosotros, por poder mostrar siempre un buen ánimo de compartir el conocimiento, de poder hacer una difusión de la psicología científica, de poder dar a conocer todos los procedimientos los cuales tú estás trabajando actualmente. Así que, bueno, en nombre de Alamoc Chile, te damos las gracias por participar junto a nosotros. Y bueno, creo que ha sido un placer para todos quienes hemos estado participando de esta entrevista el día de hoy. Hubieron muchas interacciones, la gente muy motivada y entretenida preguntando. Algunos decían que por favor siguieras haciendo un listado de todos los tests que habían mencionado. Quedamos con algunas preguntas ahí sin resolver.
preguntas interesantes también. Y bueno, queremos agradecer también a las personas que han participado junto a nosotros en este en vivo, darle las gracias por poder compartir junto a nosotros. Estaremos realizando también nuevos encuentros con otros colegas de otros países. Tenemos una programación futura interesante, pero en esta ocasión queremos dar muchas gracias a toda la audiencia y también muchas gracias nuevamente, Joe. No sé, ¿te gustaría despedirte con algunas palabras finales, por favor? Sí, primero agradecerte, Brian. Un saludo también para las personas que nos conocen, ¿no? Un saludo para todos los que me siguen en las redes. Yo también los sigo en realidad. Por ejemplo, Brian, yo te conocí a través de las redes, creo, entre compañeros y compañeros y compañeros nos conocimos porque nos gusta la difusión de la ciencia psicológica y sobre todo lo conductual. Un saludo para todos los colegas de México, de Colombia, de Así es. Chile, de Paraguay. Un saludo para todas aquellas personas que siguen en la rama de la psicología científica en realidad. Y es difícil el camino, pero ¿por qué nos detendríamos, no? En realidad, bienvenido sea el conocimiento que se puede impartir. Sé que hay personas que quizás no estén muy a favor, porque tú sabes que no siempre vamos a estar a favor de todos, ¿no? Sé Mm. que hay personas que dicen, no, pero ¿cómo puede pensar eso? ¿No? Así que no hay ninguna enemistad con ninguna persona, menos con los psicoanalistas. Muchas personas consideran eso, no, está criticando al psicoanálisis. No, yo soy amigo de la ciencia, yo respeto mucho a las personas y me gustaría pues que este sea un espacio de seguir, ¿no? De seguir compartiendo todas aquellas personas que deseen leer siempre la difusión que hago yo de la psicología científica. Pueden buscar en Facebook mi nombre tal y como está escrito ahí, Joe Sainz, así figura en Sí, Facebook, no ahí hay estaban problema. preguntando poder Sí, seguirte. Joe Sainz es su face. Un saludo para Diego también, que siempre él de Argentina, ¿no? Con sus preguntas. Y Brian, de Excelente. verdad, ha sido un gusto. Quizás en alguna oportunidad, pues hagamos, no sé, una especie de curso, de taller, de charla, no sé, ya lo pensaremos en el futuro Sin lugar a para, dudas. sí, para conocer las pruebas. Creo que se han sorprendido de la cantidad de nombres que puedo decir de las pruebas, ¿no? Se han- Claro, sí, estaban esperando que continuara ese listado de pruebas. no, es una historia larga, pero lo que sí te puedo regalar es de inteligencia. Catel Excelente. 1, Catel 2, el Catel 3, el Reven de colores de niños que ya está desfasada, también los Catel acá en el Perú, el Reven escala general, el Tony 4, las escalas Reynolds, RIS, WIPSI 4, WI5, WIS 4, esta Forvine que ya no se debe usar, entre otras, ¿no? Entre otras. Hay el factor G, entre otras, ¿no? Ahora, si me preguntas la cantidad de nombres que me sé, no te voy a responder, porque no sé un número exacto, pero sí es Sí, bastante. ¿Ya? Un excelente. saludo para todos y muchísimas gracias. Un saludo de Perú y que les vaya muy bien. Cualquier difusión, pueden, estamos en contacto. Cuídate Muchas gracias. mucho y que te Igual vaya. tú. Muchas gracias. Saludos a todos. Que descansen. Buenas noches. Y gracias por compartir esta instancia todos juntos. Hasta luego. Chao, gracias.